Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderán a crear tablas dinámicas en Excel completamente desde cero. Ahora bien, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es un resumen de tu información que te permite hacer análisis. Ahora bien, en este contexto nos enfrentamos con la información de ventas de una panadería. Esta tabla nos indica cuáles fueron las ventas desde el 2 de enero de 2021 hasta el 7 de enero de ese mismo año. Cada fila representa el detalle de cada uno de mis tickets y nos indica cuál fue la cantidad de productos que se vendieron, el precio individual y el total por la venta. Lo que nosotros queremos hacer es un análisis de estas ventas de la panadería mediante tablas dinámicas. Entonces, ¿cómo podemos crear una tabla dinámica? Lo primero que tenemos que hacer es convertir esta tabla a una tabla de Excel. Aunque suene contradictorio, para Excel esto todavía no es una tabla. Tiene columnas, tiene filas, pero no es una tabla de Excel. Para poder convertirla, debemos de posicionarnos adentro de la tabla y vamos a presionar el atajo Control y la tecla T. Al hacerlo, automáticamente se va a seleccionar toda nuestra tabla y nos aparecerá este cuadro que ven en pantalla. Este cuadro en automático selecciona toda la tabla y además te pregunta si tiene encabezados y ya está en check, entonces le vamos a dar clic en aceptar. En ese momento ya se habrá creado nuestra tabla de Excel y ahora en la parte de arriba tenemos una nueva pestaña en color verde. Cuando nosotros vemos estas pestañas de color verde, significa que estamos en una pestaña contextual. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos en una imagen, en un objeto, en una tabla, en un gráfico, tienen sus propias pestañas contextuales con el objetivo de ahondar en la personalización de lo que estés seleccionando. Si tú, por ejemplo, le das clic a una celda afuera del objeto, la pestaña desaparece. Por ende, yo le voy a dar clic nuevamente adentro de mi tabla y en la parte de arriba, en mi diseño de tabla, yo me voy a ir a la izquierda y le voy a dar clic en el botón Resumir con tabla dinámica. Ahora bien, cuando yo le dé clic, me aparecerá un recuadro que me pregunta, ¿de qué quieres crear tu tabla dinámica? Se seleccionará automáticamente mi tabla actual y además me va a decir, ¿quieres hacerlo en una nueva hoja de cálculo o quieres posicionar tu tabla en una hoja de cálculo que tú ya tienes creada? Yo le voy a decir que quiero crear una nueva y le voy a dar clic en el botón aceptar. En ese momento me aparecerá un recuadro con una hoja nueva donde dice tabla dinámica. En este momento a mí me sale la número 3 porque he creado dos previamente. A ustedes les saldrá la tabla dinámica 1. A la derecha tenemos campos de tabla dinámica. Estos campos son los que te permitirán personalizar tu tabla. Ahora bien, si yo me salgo de la tabla dinámica, desaparecen esos campos. Si vuelvo a entrar, reaparecen. Pero si yo, por ejemplo, me voy a los campos y le doy clic al botón X, ya no volverán a aparecer aunque tú salgas y vuelvas a entrar. Lo que debes de hacer para volver a verlos es darle clic derecho a tu tabla dinámica y seleccionar la opción Mostrar lista de campos. En ese momento los podrás volver a ver. Ahora, cuando tú creas una tabla dinámica, debes de tomar en cuenta que tus columnas de tu tabla original pasan a llamarse campos y son los que pueden ver aquí a la derecha en el mismo orden de la tabla. Ahora, el objetivo de una tabla dinámica es pasar estos campos a las áreas que tenemos en la parte de abajo, que son filtros, columnas, filas y valores. Dependiendo el área donde yo posicione un campo, es la estructura que va a tomar mi tabla. Si yo, por ejemplo, agarro el campo de total y lo arrastro al área de valores, automáticamente me hará una suma del total de mi tabla. Como pueden ver, yo les decía en un principio que una tabla dinámica es un resumen de tu información que te permite hacer análisis. Aquí lo que hizo fue un resumen haciendo la suma de los totales y automáticamente ya puedes ver el resultado. Pero si yo, por ejemplo, agarro el campo de artículo
y lo arrastro a la fila o al área de filas, le voy a dar clic y voy a soltar. Fíjense cómo en este momento yo puedo ver cada uno de los productos que vendí durante la semana y los totales de cada uno de ellos. Como pueden ver entonces, dependiendo de en dónde posicionen su campo, es cómo se va a estructurar su tabla. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para quitarle estos campos a la tabla dinámica y dejarla desde cero? Lo que deben de hacer es darle clic al campo dentro del área y arrastrarlo al área de Excel. En ese momento va a desaparecer. Ahora bien, ¿cómo le podemos hacer para crear otra tabla dinámica a un lado de esta que ya tenemos? Hay varias opciones. La primera es que yo seleccione mi tabla dinámica completa, le dé control C y posteriormente seleccione una celda por este lado y le diga control V. En ese momento yo ya habré creado otra tabla dinámica que puedo personalizar con su propio estilo. Si yo, por ejemplo, me dirijo a mi tabla de ventas, me voy a la pestaña contextual Diseño de tabla y le digo Resumir con tabla dinámica, ahí también yo puedo decirle que se posicione mi tabla dinámica en la hoja que yo ya tengo creada, que en este caso es hoja 3, selecciono la celda y le digo Aceptar. Ahora bien, cuando yo creo una tabla dinámica, lo que debo de hacer es, si yo ya tengo otras tablas previamente, nunca debo posicionarlas debajo de las que yo ya tenga creadas. Lo ideal es que dejen por lo menos 2 columnas de espacio a la derecha si quieren crear más de una sola tabla. Esto porque si su tabla llega a crecer a la hora de aplicarle filtros, es probable que te enfrentes con algunas dificultades puesto que se van a sobreponer tus tablas. Entonces, ahora, en esta segunda tabla dinámica, lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar las fechas y las voy a arrastrar a mi área de filas. Posteriormente, voy a agarrar el campo de total y lo voy a arrastrar a mi área de valores. Entonces, como pueden ver, yo tengo un análisis rápido de cuáles fueron las ventas por cada uno de los días de la semana. En tercer lugar, vamos a crear otra tabla dinámica copiando esta que tenemos actualmente y la vamos a pegar con 2 columnas de espacio a la derecha. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a quitarle los campos de las áreas correspondientes. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro campo de artículo y lo vamos a arrastrar a filas. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, arrastro ese campo en lugar de filas a columnas? La única diferencia de si yo posiciono un campo en el área de filas o de columnas es el orden en el que se van a desplegar, si ya sea en filas de forma vertical o en columnas de forma horizontal. Yo lo voy a dejar en mi área de filas para que quede de manera vertical. Ahora bien, yo voy a arrastrar el campo de cantidad y lo voy a poner en el área de valores. Y fíjense cómo ahora me hace un análisis de cuántos productos yo vendí de cada uno de los productos de mi panadería. Entonces, yo ya tengo 3 tablas dinámicas. La primera, el total de ventas. La segunda, el total por día. Y la tercera, la cantidad de productos vendidos en la panadería. En último lugar, ¿cómo le podemos hacer para poder filtrar toda esta información? Si yo, por ejemplo, selecciono esta tabla que me dice las fechas y me voy a la parte de arriba, voy a encontrar 2 pestañas contextuales, Analizar tabla dinámica y Diseño. Yo me voy a dirigir a Analizar y le voy a decir Insertar segmentación de datos. Una vez que le haya dado clic, le voy a decir que quiero segmentar mis datos según la fecha y le voy a dar clic en Aceptar. Entonces fíjense cómo se agrega un segmentador que nos permitirá filtrar nuestra información. Si yo le digo 2 de enero de 2021 y le doy clic, automáticamente se va a filtrar mi tabla. Pero ¿cómo le podría hacer para que al yo aplicar un filtro en este segmentador, no solamente se filtre esta tabla, sino además mi tabla 1 y mi tabla 3?
Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra pestaña segmentación una vez que hemos seleccionado nuestro segmentador y le vamos a decir conexiones de informes. Cuando le demos clic, nos aparecerá este recuadro que nos va a preguntar con qué queremos conectar este segmentador. Yo voy a seleccionar mis 3 tablas dinámicas y le voy a dar clic en el botón de aceptar. En ese momento ya se habrán filtrado las 3 tablas dinámicas según el día que yo seleccione. Por último, ¿cómo le podemos hacer para quitar los filtros de este segmentador si yo nuevamente quiero ver mi información completa? Me voy a la esquina superior derecha y le doy clic a este botón para quitar los filtros. Y así ya aprendimos a diseñar tablas dinámicas en Excel completamente desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en una siguiente presentación de Excel y de Power BI.